Soy Daniel Gámez y esto es Ellas en el Aire, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas. Mitch, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta, emocionada porque después de muchos meses estamos juntas. Volvemos a grabar y en vivo. Bueno, presencialmente de perdida. Sí. Es diferente, pero no es igual. Sí, no, a mí me gusta más así porque ya no le hablo a la pantalla, ¿no? Ya no de que, hey, ya no te escucho. Sí. De repente grabamos y ya no nos escuchamos. No. Y otra vez ahí mandándonos un WhatsApp de te perdiste un rato. En el último que hicimos, me acuerdo que a mí, o sea, se desfasó el internet y yo veía que no estaba activado, no estaba grabando. Entonces yo le hago a Dania. Pero no, o sea, pero sí ya no estaba. grabando. Yo ya en otro universo en las señales del internet. Bueno, en este episodio de ¿Qué opinas de? Vamos a hablar de un tema que me gusta porque ahora lo vivo más, pero cada vez se vive menos, que es la agricultura urbana. Y vamos a empezar con una pregunta de qué impacto tiene la agricultura urbana en la seguridad alimentaria local, la educación y la comunidad. ¿Cómo ves eso? Yo creo que ha sido un tema que se ha quedado como en el limbo. El gobierno tal vez no da apoyos, ¿no? Pero siento que falta un poco de seguimiento y eso es lo que ha decrecido como la cultura, la educación, el que más gente haga ese tipo de agricultura urbana, que para mí está como más enfocada a algo recreativo que realmente algo como de agricultura de traspatio, que era que antes se hacía. Lo hacíamos, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, para mí. Uh-huh. Y parte de esto es como que no se le da el empuje para terminar como de pulir, de informar a la gente, para que se pueda utilizar, el impacto que tiene. No sé, son muchas cosas que ya iremos abundando ahorita. Y de hecho, a mí me tocó escuchar más este tema, por ejemplo, en la época del COVID. Como que fue el tiempo en que la gente dijo, voy a sembrar en mi casa. Sí. Y hay gente que sí lo hizo, más como bien mencionas, yo también personalmente no creo que el día de hoy tenga como un impacto que hablemos de seguridad alimentaria. Claro. O sea, porque si bien pues hoy por hoy sí dependemos de muchos cultivos que si dado México no tiene las condiciones para producirlos, pues menos la comunidad en la que vives pueda tener las condiciones para que produzcas todos los alimentos que tú consumes hoy en día. Exacto. Pero sí creo que se puede, por lo menos los como de especies que usas al día, ¿no? O sea, un cilantro, no sé, un perejil, o sea, cosas básicas. Sí se puede, sin embargo, yo también creo que no a un impacto de seguridad alimentaria. Sí, exacto. Y aparte es caro, o sea, es muy caro pensar en tener un huerto en tu casa porque pues poca gente, o sea, si hablamos de urbano tiene que estar en un lugar pues con edificios, ciudades, etcétera. Entonces necesitas infraestructura para poder tener las condiciones para ese cultivo. Entonces ya hablamos de costos muy altos, de poner hasta un mini invernadero, sistema de riego tecnificado. Entonces ya va más allá, que mucha gente, sí hay gente que lo hace por hobby y conozco, yo creo que se van más a floricultura que dentro de la horticultura. Sí, es más ornamental. Exactamente. Sí. Que otra cosa es recreativo, pero es gente que tiene como para pagar ese tipo de tecnología. Sí, y también mencionas algo muy importante que es educación. Porque si hablamos de una persona que no tiene el más mínimo conocimiento del agro, pues difícilmente, porque al final es replicar un sistema de producción de alto rendimiento, pero en una escala muy pequeña. Sí. Entonces requiere pues un conocimiento técnico. Ahora, no sé si a ti te has visto alguna vez en internet como esos minis invernaderitos o minis camas de producción, pero que a veces los ves y dices, es mentira, o sea, que ni siquiera tiene el mínimo de la superficie como para que pueda estar cultivado, etcétera. Y dices, ay, ¿cómo les gusta vender mentiras? Sí. O sea, como en el general, ¿no? No dudo que hay algún sistema para casas. Sí. Yo no lo he visto, así que si lo tienen, sáquenlo.
Pero sí, de repente ves cosas en internet que dices, pues lejos de ayudar, creo que es como... Luego desanimas, o sea, al pequeño productor urbano. Claro. Como de que, ay, a mí no se me da. Pues no, pues a nadie se le va a dar bajo las condiciones que te están vendiendo, ¿no? Sí, y aparte abordas un punto muy importante. O sea, hay pequeños agricultores en las ciudades. Y uno de ellos, por ejemplo, es mi papá, mi mamá, que reciben el apoyo de Sembrando Vida. Sí. Y me gusta mucho como al menos la persona que les lleva el programa, porque hay un asesor que les da seguimiento, o sea, de principio a fin, les ayuda como a conseguir los insumos. Sí hay como pagos de por medio, de que, oye, vamos a hacer un análisis de suelo, tienes que aportar. Pero, o sea, me gusta porque la persona que lo lleva es apasionado. Le gusta, va a los terrenos, le da seguimiento, invita a todas las personas, especialmente mujeres que están en el grupo, y que hagan cursos. Entonces mi mamá aprendió algunas cositas ahí, y eso, te digo, fue por parte de este chico que le gusta, pero en general creo que parte de la educación, y eso es que no se le ha terminado de dar ese empuje, como les decía al inicio, ¿no? No se termina de concretar los proyectos gubernamentales que apoyan al campo, especialmente a los pequeños agricultores y urbanos, ¿no? Entonces, creo yo, donde nos falta un poco, donde hay ese sesgo que pudiera... Y es que, bueno, alguna vez, y sin meternos a temas de política, estaba en una mesa donde estaban discutiendo quizá una crítica constructiva del mismo programa Sembrando Vida que hay. Busquen en internet, hay 1000 artículos que hablan en todos los periódicos nacionales sobre el programa. La verdad, hay unos puntos de vista muy buenos, pero justo tocando el tema de educación y comunidad, fuera de lo que el programa sea o no sea, creo yo lo veía cuando vivía en la Huasteca, que pues de alguna manera tienen que hacer este líder, esas capacitaciones a la gente, que de alguna manera eso es comunidad, se comparten prácticas, experiencias, etcétera. Y creo que a veces, por ejemplo, si vemos la agricultura urbana, no sé, ya, por ejemplo, en la pura Ciudad de México, un ejemplo, pues ya es más difícil como hacer estos grupos, por así decirlo, ¿no? O de gente que te enseñe. Hoy sabemos que hay cursos que puedes pagar hasta, o sea, baratos, caros, como te alcance el bolsillo. Pero la comunidad y el compartirte estas técnicas creo que es importante. Y otra cosa es que también los materiales. Exacto. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Bueno, no vamos a meternos a precio. Pero si tú vas a sembrar en tu casa cebolla, pues es difícil que consigas 10 semillitas, ¿no? Claro. Pues las bolsas son de miles de semillas. Sí, por mí ya. Y quien las vende, pues a veces no es como ir al súper y encontrar... Que bueno, también hay semillas en el súper, pero a veces es calidad, germinación, etcétera. Pero desde los mismos insumos, a veces es complejo en la ciudad conseguirlos. Sí, yo creo que también la educación ha impactado en la toma de decisiones, porque a veces se da ese apoyo y por falta de información la gente no dimensiona la importancia de los materiales que se le están entregando. O sea, hubo programas pasados en los que hubo invernaderos de por medio que les regalaban 1000 metros de invernadero. O sea, qué maravillas puedes hacer ahí, como las Ingobernables. La verdad, hicieron muy buen esfuerzo. Y creo yo que, por ejemplo, en el caso de ellas, lo que les faltó fue acompañamiento. Técnico, exacto. Entonces, todo el esfuerzo que ellas hicieron durante estos años, imagínate con esa herramienta, ahorita sería algo escalable. Y porque ellas me decían, o sea, lo que hicimos lo fuimos aprendiendo nosotras. O sea... Y son señoras que lo que hicieron de manera súper empírica, pero pues era lo que tú me decías, si alguien las hubiera acompañado técnicamente hablando, pues su sistema de producción hubiera sido otro. O la calidad que hubieran tenido hubiera sido otra. Incluso eso de los programas, a mí me toca ver también, pues digo, el apoyo a los fertilizantes que pues, todos sabemos que da gobierno. Y hay un caso, fíjate, que a mí se me hace como un caso de éxito, por así decirlo. El gobierno federal, como reparte es, pues, tú te da un vale, no sé exactamente, tú lo recoges, o sea, vas y lo canjeas. O sea, esa es la entrega. Y Gobierno de Puebla, la Secretaría del Gobierno de Puebla,
lo que hace de manera estatal es que hace una entrega de fertilizantes, pero antes de la entrega te capacita en cómo usar el fertilizante. Perfecto. O sea, qué cantidad, en qué momento del cultivo, pues en qué etapa fenológica lo usas, etcétera. Y para todos los insumos que entrega, porque también da de control de malezas, etcétera. Y parece algo insignificante, pero el simple hecho de que le digas en cuándo, en qué momento producir, bueno, aplicarlo hace la diferencia. Claro. Porque nos hemos encontrado productores que utilizan un producto en la siembra cuando ese es un producto de reabone, o de reabone cuando es en la siembra. Y dices, y ahí es donde es contraproducente, porque a veces hacemos malas prácticas, cero sostenibles con el medio ambiente, y entre comillas pensando que estamos haciendo un campo más productivo. Y al contrario, es como, pues ya para qué, ¿no? Exacto. Yo me pregunto cuál sería el impacto entre tener la educación, o sea, quiero saber cuánto, porque no nada más se trata de producción. Como si le pusiéramos una métrica medible, Sí, el impacto que tenga la educación. Para lo que se pueda, pero sí, o sea, saber qué tanto impactaría, no nada más en tema de producción. Imagínate cuánto disminuiríamos el caso de cáncer en niños, alergias, o sea, porque sí, todo implica, ¿no? ¿Y no crees que la educación, en el caso de la agricultura, vaya acompañada de la concientización? Porque a veces educas, bueno, compartes el conocimiento técnico, pero creo que no logramos hacer esa conciencia en los productores. Que es como, ya me dijo, pero yo digo que 10 es mejor que 8. Sí. ¿No crees? Sí, no, y es que aparte, como en que, te enseñamos a cómo manejar una planta, pero no te enseñamos la relación que hay de esa planta contigo y lo que le estás aplicando. Entonces es ahí donde nos perdemos. Y voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Cuando te dan clases de educación sexual, de las enfermedades de transmisión sexual. Te dicen, va a pasar esto así, te ponen hasta imágenes muy gráficas que te espantas y dices, pues mejor no. Mejor. Y eso no pasa, entonces no creamos esa concientización que tú dices. Sí. Que creo que hace muchísima falta. Sí, porque es mucha conciencia. Claro que es un tema de educación muy importante, pero sí la conciencia en el... Y como dicen, no, y ahí sí es hasta que escarmientan, hasta que se quemó el cultivo o hasta que le ven un efecto así de que de la noche a la mañana, o sea, como hasta que pasa. Entonces, la pregunta era qué impacto tiene la agricultura urbana en la seguridad alimentaria local. Creo que lo hemos tocado, la educación y la comunidad que va de la mano, cómo deberían ser apoyadas por las autoridades, que también tocamos un poquito el tema, tocamos un poco el tema de este programa que existe, que creo que es de los más, bueno, el más importante a nivel federal. Sí. Un programa muy importante también para el gobierno federal que impacta a la agricultura. Y claro, digo, yo sí podría resumir un poco es eso. Creo que los apoyos pues no son malos si están bien enfocados. Claro. O sea, y sobre todo con compartir la parte técnica, o sea, que creo que sí necesita el productor. Sí. Y sabes que hace poco justamente visité a un productor en el Estado de México y es de los pocos productores que te pregunta el por qué. O sea, y él me decía que muchos técnicos van y le venden, o sea, de que, te vendo esto por esto. Sí. Mejor dicho, te vendo esto, pero pocas veces es el por qué. Entonces es como, ok, le queremos vender, pero no le enseñan el por qué. O sea, el por qué esa cantidad o el por qué en ese momento. Sí. Y él mismo lo dijo, o sea, para mí es importante porque aparte es de esos productores empresarios, pues para él es importante porque quiere saberlo. Claro. O sea, para si el día de mañana, me imagino, él quiere pues hacerlo solo o no tiene la oportunidad de tener un acompañamiento técnico, lo puede hacer él solo. Claro. Entonces, eso es importante. Y al menos saber para dónde buscar, ¿no? Que es lo importante. Exacto. Entonces, para ir cerrando, Ilse, ¿qué comentario tienes al respecto? No, qué bueno. O sea, a mí me gusta la agricultura urbana. ¿No? Me agrada que haya esos, porque la agricultura urbana no nada más es producir, sino también los muros verdes, entonces también está padre, ¿no? Creo que si hay posibilidad, hay que aplicarla, es bueno, y especialmente hablando de manera recreativa, entonces
pues qué padre, ¿no? Y sobre todo también, digo, para los que nos escuchan y no tienen mucho que ver en el mundo del agro, porque también hay gente que nos escucha, yo sí recomiendo como de primera mano seguir estas cuentas de gente que, por ejemplo, hace contenido en Instagram o TikTok, que de repente de cómo cultivar tus tomates en casa. Ajá. O sea, desde cómo sacarle la semilla al tomate que tienes, o de uno criollo hasta cómo cosecharlo. Sí. Y o preguntar o asesorarse de gente que conozcan que tiene un cultivo similar y hacerlo. Y váyanse por cosas simples. O sea, si quieren cultivar su primera sandía o cosas así, pues complejo. Pero no sé, pues un cilantrito en la cocina de su casa o cosas así. Creo que hierbas de olor, dirías tú. Sí. Creo que es por donde podríamos empezar un primer paso y no defraudarnos a nosotros mismos. Sí. No, y es que también es parte de que conozcan toda la cadena, ¿no? Que implica que tengas un tomate en casa fresco. Entonces, pues tal vez puedas hacer esa conciencia, ¿no? Del por qué tiene ese precio y todo lo que implica, como mencionaba. Muy bien. Bueno, pues entonces nos despedimos. Escúchenos en el siguiente episodio de ¿Qué opinas de? Y nos vemos pronto. Díganos qué opinan también. Exacto. Bye. Bye. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar un episodio más. Si todavía no sigues y activas la campanita del podcast, te invito a hacerlo para que te lleguen las notificaciones. Hazlo. Si todavía no me sigues en redes sociales, me puedes encontrar como @DaniaGames en todas las redes, solo en TikTok como @EllasEnElAgro. Y si quieres ver algunos episodios y entrevistas, lo puedes hacer en YouTube. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Les mando un beso. Chao.